El desarrollo del COVID-19 en Colombia se analizará desde la perspectiva de tres enfoques principales. En el primero, se estudia de manera cronológica los acontecimientos importantes ocurridos en los meses de febrero, marzo y abril. En el segundo enfoque podremos observar las medidas nacionales tomadas de tipo laboral, económica, salubre y de orden público. Y por último, en el tercer enfoque encontraremos la situación actual en Colombia en cuanto al número de casos diagnosticados y el número de muertos hasta el 6 de mayo del 2020. En el estudio de los acontecimientos cronológicos en relación al COVID-19 en Colombia, vemos que el primero de estos se llevó a cabo el 4 de febrero, cuando Colombia fue el primer país latinoamericano en tener pruebas para la diagnosticación del COVID-19. El 22 de febrero, el avión Júpiter despegó con la importante misión de retornar a sus hogares a los colombianos residentes en China, conforme al operativo de bioseguridad desarrollado el 21 de febrero. El día 24 del mismo mes fue declarado como moderado el riesgo para Colombia del COVID-19. Y por último, el 28 de febrero arribó el avión Júpiter a Bogotá, teniendo éxito en su misión al traer a los colombianos que residían en China, cuyos resultados del COVID-19 dieron negativos el día 29 de febrero. El primer acontecimiento en el mes de marzo fue la declaratoria de alto riesgo para Colombia de COVID-19 el día 2 del mencionado mes, por lo que el 4 de marzo se define el Plan Territorial para el Control del COVID, desarrollado en tres fases: preparación, contención y mitigación. El 5 de marzo se presenta el plan de atención por el Ministerio de Salud. El 6 de marzo se inicia la fase de contención con el primer caso de COVID-19 en Colombia. El 17 de marzo es declarado el estado de emergencia por el presidente de la República, dando paso al aislamiento preventivo para mayores de 70 años el día 19 de marzo. El 21 de marzo se confirma la primera muerte por COVID-19 en Colombia. El 30 de marzo se inicia un plan de atención diferencial para la población vulnerable, como lo son los adultos mayores de 70 años, los niños y niñas, mujeres gestantes y discapacitados. Y por último, el día 31 de marzo, Colombia inició su fase de mitigación. Por último, el 1 de abril se presenta una recomendación para la atención adecuada a la población migrante vulnerable, como lo son mujeres gestantes, adultos mayores de 70 años, niños y niñas y discapacitados. Se realiza un análisis de las medidas tomadas en la fase de mitigación y se observa que en comparación con otros países latinoamericanos y occidentales, la tasa de mortalidad y contagios por COVID-19 es mucho más baja. Entrando a la segunda fase del análisis al desarrollo del COVID-19 en Colombia, se debe tener en cuenta que estas medidas fueron implementadas de acuerdo a la gravedad de las afectaciones de orden social, político, cultural, económico y a la salud, por las que el presidente de la República expide el decreto 417 del 2020 declarando el estado de emergencia en Colombia, por lo que se han expedido normas con fuerza de ley para hacer fuerte a esta situación. Dentro de las medidas laborales tenemos el decreto 488, el cual promueve la estabilidad laboral y las modalidades de trabajo tanto para los empleadores como para los trabajadores, como por ejemplo el teletrabajo. La resolución 385 ordena a los centros laborales, tanto públicos como privados, a adoptar las medidas de prevención y control al COVID-19 e impulsa el teletrabajo. El decreto 558 establece una disminución en la cotización pensional. Y por último, el decreto 582 decreta la protección a pensionados y beneficiarios del BEPS. Dentro del plano económico se han adoptado medidas como por ejemplo el decreto 553, el cual decreta la transferencia económica a adultos mayores.
el decreto 568, el cual establece un impuesto solidario especial para el COVID-19, el decreto 410, que modifica el arancel para bienes, el decreto 411, que da autorización para laborar por fuera de la zona franca, y por último el decreto 436, el cual amplía el plazo para la inscripción de usuarios aduaneros permanentes y altamente exportadores. Dentro de las medidas adoptadas en el área de la salud encontramos la resolución 385, la cual declara la emergencia sanitaria, la resolución 536 y la circular 005, que establecen un plan de acción para la prestación de servicios de salud frente al COVID-19, su debida atención y detección. Y por último, el decreto 507, el cual establece un plan de acceso para alimentos y medicamentos a hogares vulnerables. Siendo estas algunas de las medidas adoptadas a nivel nacional para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 en Colombia, dentro de sus esferas laboral, económico, de la salud y de orden público. Por último, finalizamos el análisis del desarrollo del COVID-19 en Colombia con el informe entregado por el Ministerio de Salud el 5 y 6 de mayo, para así tener un contexto actual de la situación presente en Colombia. Teniendo en cuenta estos informes, hasta las fechas ya mencionadas, Colombia tuvo 346 casos nuevos de contagio, para un total de 8.959 diagnosticados con COVID-19. De igual forma, aumentó su tasa de mortalidad, con 19 casos nuevos de muerte por COVID-19, para un total de 397 muertes. Ahora bien, las ciudades con más casos de COVID-19 en todo Colombia son: en primer lugar, Bogotá, con un total de 3.272 casos. En segundo lugar, Valle del Cauca, con un total de 1.135 casos. Y por último, el Meta, con un total de 717 casos de COVID-19. Por otro lado, las ciudades con las cifras más bajas son: en primer lugar está Sucre, con un solo caso. En segundo lugar está San Andreas y Providencia, con 6 casos. Y en tercer lugar está La Guajira, con 14 casos diagnosticados con COVID-19. Podemos concluir el análisis del desarrollo del COVID-19 en Colombia observando la cifra de casos recuperados a nivel nacional, la cual es de 1.807 casos, por lo que deducimos que las medidas tomadas para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 han tenido efectos positivos frente a las consecuencias de este a nivel social, económico, cultural y político, comparándolo con otros países latinoamericanos y occidentales. Chile es un país largo y angosto que se extiende por el borde occidental de Sudamérica. Tiene más de 6.000 kilómetros de costa en el Océano Pacífico. Santiago, su ciudad capital, está ubicada en un valle rodeado de los Andes y de la cordillera de la costa. Consta de una población de 18.729.160 habitantes. Y la cultura chilena es una mezcla de características populares y rasgos españoles. Son características del chileno el ser solidario cuando hay que ayudar, saber levantarse ante los problemas y ser fuerte ante los cambios. Contexto de derecho público en Chile. Chile es un país unitario y democrático, regido por un sistema presidencial constituido en 3 elementos. Un elemento humano o poblacional, el territorio y el poder. En la Constitución Política de 1980, reformada en 2005, se establecen las bases y principios esenciales del régimen constitucional vigente, que se expresan en el capítulo primero, titulado Bases de la Institucionalidad.
se le rige por un Estado de Derecho que se encuentra configurado por la Constitución y las leyes como una república democrática, unitaria, una forma de gobierno representativa, basada en los valores de dignidad, igualdad y libertad humana, conjuntamente con el principio de la autodeterminación de los pueblos y respeto de los derechos humanos, entre otros. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, en conformidad a la ley. El territorio se divide en regiones y está en provincias, las cuales, para efectos de su administración interior, se dividen en comunas, encabezadas por alcaldes que son democráticamente elegidos. Pandemia del COVID-19 en Chile. Contexto: el impacto. El COVID-19 en Chile tuvo un auge en un momento de protesta social, donde la ciudadanía pasó a exigir el derecho al acceso a la educación de calidad para todos los estudiantes de todos los estratos sociales, una salud de calidad para todos y que la crisis financiera que atravesaba la ciudadanía, tanto la clase media como la clase baja, al fin fuese tomada por el Ejecutivo como una prioridad en un plan de gobierno. El COVID-19 generó un descontento social debido a que la ciudadanía tenía que estar en confinamiento y tuvo que frenar las constantes marchas y manifestaciones sociales habidas hasta ese momento. Es así como en medio de este contexto, incluso se tuvieron que aplazar los comicios para el plebiscito constituyente convocado inicialmente para el mes de marzo y que fueron aplazados por el gobierno nacional para el mes de octubre, despertando nuevamente un foco de protesta social, aún en medio de esta pandemia. Primer infectado y casos actuales. El primer infectado detectado en Chile fue un médico que estuvo en países asiáticos, en especial estuvo en Singapur y luego en España. El 13 de marzo del 2020 se detectó el caso. Fue un caso detectado a tiempo. El presidente declara el estado de catástrofe el 18 de marzo y posteriormente procede a tomar medidas para la contención del COVID-19 en Chile. Número de casos confirmados por COVID-19 en Chile. Hasta la fecha, se han confirmado 281 muertes a causa de este virus y en las últimas 24 horas se han reportado 1.032 nuevos casos. Según algunos datos estadísticos, hasta la fecha del 6 de mayo se reportaron 23.048 infectados y la tasa de mortandad de este país es de 1.24%. En la tabla podemos ver cómo se mueven las cifras. En los puntos negros representan los casos por días, mientras que en las barras de color amarillo representan el total de casos que se han presentado en este país. Como vemos, al transcurrir de los días, los casos siguen aumentando. El gobierno chileno estableció 12 medidas para contrarrestar el impacto del COVID-19, que bien podríamos resumir en 3 líneas de acciones que hasta el momento se mantienen. 1. Toque de queda nocturno. 2. Cordones sanitarios de ciudades. 3. Aumento de la fiscalización. Sin embargo, hay una medida que ha generado descontento y está dentro de la línea de cordones sanitarios, y es la llamada cuarentena dinámica. Una alta consigna de crítica social se deposita frente a este tema, pues es sino una medida no estudiada. El número de cifras en aumento no apoya la tesis del gobierno de qué es lo más correcto para avanzar a una nueva normalidad. La OMC, a través de su representante en Chile, Fernando Leans, calificó las medidas como anticipadas, robustas e inteligentes. Cuarentena dinámica. En Chile se ha propuesto la cuarentena dinámica. ¿En qué consiste eso? En que algunas comunas entren en cuarentena teniendo en cuenta los picos epidemiológicos, los cuales son dados por el Ministerio de Salud, y esto permite que existan cuarentenas intermitentes en algunas zonas o comunas de las ciudades chilenas. Según el ministro de Salud chileno Jaime Mañalich, Chile es el país de América Latina que más test realiza por millones de habitantes. De hecho, el número de pruebas que se ha realizado hasta el 26 de abril de 2020 ha sido de 149.212 pruebas aplicadas a ciudadanos de este país.
El análisis del COVID-19 en Ecuador se analizará teniendo en cuenta tres enfoques. El primero, en base a los acontecimientos importantes estudiados de forma cronológica en los meses de febrero, marzo y abril. El segundo, frente a las medidas nacionales implementadas estratégicamente para contener los efectos negativos del COVID-19. Y por último, se observará el informe presentado por el Ministerio de Salud, donde se pondrá en evidencia la situación actual de Ecuador frente al COVID-19. Al empezar la búsqueda de los acontecimientos importantes dentro del desarrollo del COVID-19 en Ecuador, encontramos que el primero de estos ocurrió el 29 de febrero, con la confirmación del primer caso de coronavirus en una mujer de 70 años de edad. El 10 de marzo se tomaron las primeras medidas para enfrentar la pandemia, por lo cual el 11 de marzo, al día siguiente, la ministra de Salud declara el estado de emergencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. El 13 de marzo se activa la coordinación de la emergencia nacional y el 17 se anuncian las demás medidas en los diferentes sectores para enfrentar el COVID-19. Por otro lado, en el mes de abril, el 16, se presenta la Asamblea Nacional, donde se habla del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. Esto contiene medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, entre las que se encuentran nuevos límites al gasto y la deuda pública. El mismo día se presenta el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Aquí se plantean recursos en atención a la pandemia, como lo es la creación de un impuesto a los ingresos de las personas y las utilidades de las empresas. Pasaremos a analizar el segundo enfoque del desarrollo del COVID-19 en Ecuador, estudiando las medidas implementadas por el presidente para la contención de los efectos negativos del COVID-19. Algunas de estas medidas fueron las anunciadas la noche del 10 y 17 de marzo del presente año, por lo que se tomarían medidas como lo son la reducción del gasto estatal, eliminando entidades como lo es la Secretaría Técnica de Juventudes, la fusión de los ministerios de Telecomunicaciones y Transporte, la unificación de los ministerios de Producción y Turismo, la obligación de los empleados públicos en aportar un porcentaje del salario de forma temporal, la restricción de la movilidad, ordenando que los ciudadanos deben permanecer en sus casas y solo podrán salir si van al trabajo, a citas médicas, farmacias, supermercados o para cuidar a adultos mayores. La eliminación de aranceles para medicamentos utilizados para la atención de la emergencia. La suspensión de todas las actividades comerciales o establecimientos que aglutinen a más de 30 personas. Y por último, que los pagos de impuestos para los meses de abril, mayo y junio se difieran en 6 meses. Con la implementación de estas medidas, se pretende contener los efectos negativos del COVID-19 frente a los sectores financieros, de la salud, de la política y la cultura, dando frente a las necesidades presentadas por la pandemia. Por último, analizaremos la situación actual de Ecuador frente al COVID-19, basándonos en un informe presentado por el Ministerio de Salud Pública el 7 de mayo del presente año. Basándonos en este documento, podemos decir que hasta la fecha
Ecuador ha realizado 83.218 pruebas. Tiene un total de 30.298 casos diagnosticados con COVID-19. Su tasa de mortalidad es de 1.654 fallecidos por causa del COVID-19 y tiene 2.397 casos con alta hospitalaria. Por otro lado, la región de la costa cuenta con 14.026 infectados, la región de la sierra con 3.384 infectados, la región amazónica con 286 infectados y por último la región insular con 70 infectados.